La Toira empieza diciendo, en la segunda parte de esta semana, El Masei Bnei Israel, estos son los viajes. Y de vuelta, repite, enumera 42 viajes. Pero en la práctica hay un problema acá. El problema es que la Toira no enumera viajes. Vamos a ser precisos ahora. La Toira enumera lugares donde el pueblo judío acampó en el desierto. Fuimos a tal lugar, fuimos a tal lugar, fuimos a tal lugar, fuimos a tal lugar. 42 nombres, que no importan ahora los nombres, los pueden ver en la Toira, son todos nombres, digamos, extraños. Eilima, yo qué sé, Yam Suf, bueno, justo ese es conocido, Midbar Sim, Dafka, Alush, Refidim, qué sé yo, todos nombres de lugares que no vienen ahora al caso, qué significa cada uno. Entonces el problema que se plantea es, de vuelta, ¿por qué llamas viajes a algo que en realidad no es viajes? A algo que es acampamentos, lugares donde acamparon, lugares donde se detuvieron. Entonces la Toira debería haber dicho, de vuelta, asumiendo que es súper precisa y es así, la Toira debería haber dicho, Eile Haniois Bnei Israel. Estos son los lugares donde el pueblo judío acampó, donde pararon. Como quien va de viaje a cualquier lado. ¿Dónde fuiste de viaje? Bueno, mira, fuimos, empezamos por La Plata, pasamos por Capital, fuimos a Zárate, después nos fuimos a Concordia, después nos fuimos más para arriba. Bueno, uno va diciendo todo el lugar donde paró, hasta que se fue a Jujuy, yo qué sé, un lindo viaje. Pero vos no vas diciendo, anduvimos por Ruta 3 y estuvimos 4 horas en ruta, no conozco la ruta, así que estoy inventando, 4 horas por Ruta 3 hasta que llegamos a tal lugar. Y después tomamos la Ruta 44 y estuvimos 8 horas totalmente descampados, no había ni una vaca, hasta que llegamos... ¿Qué me importa? Contame las ciudades donde fuiste, y si eran lindas, si no eran lindas, etcétera, etcétera. Entonces el problema es la frase de la Toira, hay una palabra en la Toira que es problemática, masei, viajes. No estamos enumerando viajes, estamos enumerando lugares donde se acampó. Esta es la pregunta que, no la pregunta Hasidut, es la pregunta clásica. Y hay varias respuestas. Vamos a compartir 2 respuestas. Una de Kli Yakar. Kli Yakar se llamaba Efraim Altshuler, si no me equivoco, Altshuler, algo así, año 1650 aproximadamente, Praga, si no recuerdo mal. Él, la historia de él es bastante interesante, pero bueno, él escribe un libro que se llama Kli Yakar. Kli significa recipiente, un utensilio, y Yakar significa hermoso, bonito, preciado. Yakar, algo preciado, como si fuese caro, una cosa así. Y en muchos casos, las explicaciones que da son como bonitas, como, qué linda explicación. Y después él termina diciendo, y esto que te dije es un Kli Yakar, es algo lindo, ¿viste? Qué bonito lo que te dije. Por eso se llama así el comentario. ¿Qué dice el Kli Yakar? El Kli Yakar dice así, ¿por qué se llama Masei? ¿Por qué hablamos de viajes en la parasha de esta semana? Y en la práctica, entrando en el texto, porque parece interesante ver el texto, y en la práctica solamente se habla de los 42 lugares en donde se acampó, para que vos no pienses, dice la Toira, para que vos no pienses que los 40 años que el pueblo judío viajó por el desierto, no tuvieron descanso. Fue insoportable. De un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. No había descanso. Dios nos hizo deambular insoportablemente por todos lados. Como quien llega a una ciudad, al otro día tenés que irte a otra ciudad, al otro día a otra ciudad, terminás agotado. Eso no es lindo, digamos. ¿Okay? Hay veces que hay que hacerlo, está todo bien, pero me refiero, si estuvimos 40 años dando vueltas así, pues obviamente el pueblo judío no iba a estar muy contento de esto. Entonces, para que vos no pienses esto, la Toira te enumera 42 movimientos, los llama él. 42 lugares en donde se estuvo, que entre paréntesis ahora, acá no lo dice, pero es conocimiento común, digamos. No es que estuvieron en todos los lugares la misma cantidad de tiempo. Hubo un lugar, por ejemplo, Kadesh, que estuvieron 19 años. Quiere decir, y a veces estuvieron un solo día en un lugar. Quiere decir que no es que estuvieron de vuelta, viajando insoportablemente por todos lados. No era tan así. Específicamente 42 lugares. Y con esto vamos a entender, literalmente entrando en el texto, con esto vamos a entender por qué la Toira dice viajes y no dice lugares donde se acampó. Como dice en otros lugares, por ejemplo, en la parsha de esta semana, Vaiseu, Vayahanu, viajaron, acamparon. ¿Qué quiere decir? Te viene a enseñar que Dios no nos hizo deambular insoportablemente por el desierto. La palabra insoportablemente la agrego yo, pero eso es a lo que se refiere.
sino que te viene a indicar solamente la bondad de Dios, que el viaje por el desierto no fue terrible. No fue terrible. Fuimos a tal cantidad de lugares y no fue tremendo. No fue tremendo. Por eso dice viajes. Esto es lo que dice el Kli Yakar. Bien, otra explicación. Esta es un poco más elaborada, bastante más compleja y elaborada. Esta explicación la ofrece el Or HaHaim. El Or HaHaim, Haim Ben Atar, vivió en Jerusalén, en Eretz Israel, incluso hasta el día de hoy. En Jerusalén está la casa donde vivía el Or HaHaim, año 1650, 1670. Haim Ben Atar se llamaba, está enterrado en Har HaZeisim, personaje extremadamente significativo, muy significativo en la historia de nuestro pueblo. El Or HaHaim era un personaje también místico, cabalístico, entonces él va a traer, no se preocupen, no va a ser imposible, pero él va a traer un par de ideas puramente místicas, a través de las cuales va a explicar por qué la Torá dice viajes y no dice lugares donde se acampó. Y él dice así, y esto lo vamos a entender cuando entendamos lo que dice en el Zohar, un libro de mística, Kabbalah. Dice así, que el viaje del pueblo judío por el desierto era para refinar chispas de santidad. ¿Qué es esto? Esto no lo dice el Or HaHaim, él asume que uno entiende esto, yo lo explico y después seguimos con el texto del Or HaHaim. Cada cosa en el mundo, sin excepción, es creada por Dios. No existe nada sin que Dios lo cree. El hecho de que esa cosa existe te muestra que hay una chispa, por así decir, divina en esa cosa. Todo, la computadora, la mesa, cualquier cosa, ni que hablar los seres humanos, los animales, todo lo que existe, tiene una chispa de Dios que crea y da vida a esa cosa. Hace que esa cosa se sostenga. Cuando uno utiliza esa cosa, por ejemplo una mesa, para servir a Dios, uno apoya un libro de Torá y estudia sobre esa mesa, uno está refinando, espiritualmente hablando, esa mesa y elevando esa chispa divina hacia su fuente, hacia Dios. Así está explicado en Kabbalah, en Hasides, en muchísimos lugares. Este es el concepto de birurim, refinamiento. Tomar chispas divinas y hacerlas retornar a su fuente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, utilizar el mundo a tu alrededor para servir a Dios. La comida, de vuelta, la mesa, todo, la ropa que uno tiene puesta, todo lo que tenés y todo lo que haces y todo lo que entras en contacto, tenés que revelar la chispa divina que está en esa cosa, a través de utilizar esa cosa en el servicio a Dios. Esto es lo que se llama, en las palabras del Or HaHaim, Levarer Nitzeitza Kedusha. ¿Para qué viajó el pueblo judío por el desierto? Porque el objetivo del viaje era refinar la energía divina que había en el desierto. Así explica el Or HaHaim. Porque las palabras que usa el Or HaHaim, yo las puedo decir así como están acá, pero creo que no van a entender nada. Así que simplemente lo voy a leer para que se den cuenta que no es tan payut, y después lo voy a explicar más sencillo. Porque forzó el hombre rebelde que reside en el desierto desolado, que ahí adquirió su lugar, serpiente, víboras, escorpiones, y ahí poseó el pueblo judío para sacar aquello que tragó su boca. Estas son las palabras del Or HaHaim, ¿sí? Ahora explico, paciencia. Y esta es la razón por la cual el pueblo judío residió en un lugar un tiempo, un año, dice él, en otro lugar 12 horas, de acuerdo a lo que era necesario refinar de chispas de energía en ese lugar. De acuerdo a eso fue el tiempo que el pueblo judío viajó y acampó en ese desierto. ¿Qué quiso decir el Or HaHaim con esto del hombre que tragó y que hay que refinar y qué sé yo, qué sé cuánto? En la práctica, Bekitsur, en resumen, lo único que existe es Dios. Pero Dios crea en el mundo de manera tal que Él está oculto en el mundo. ¿Para qué se oculta a Él, como un padre que se oculta de su hijo? Para que nosotros tengamos libre albedrío, para que podamos elegir hacer el bien o lo opuesto del bien. Entonces a esto se refiere el Or HaHaim, que el concepto del desierto, espiritualmente hablando, el desierto que es un lugar en donde no residen hombres, personas. Hombres significa seres humanos. Eso es un desierto. Espiritualmente hablando, ¿qué significa el hombre? ¿Quién es el hombre por excelencia? Dios. Entonces el concepto espiritual de un desierto es donde no se percibe la presencia de Dios. Esto es un desierto. Entonces uno podría decir, mirá, viajé a tal lugar, en tal ciudad, y era un desierto.
Sí, en la práctica era una ciudad hermosa, con un montón de edificios, qué sé yo. Pero en términos de judaísmo, un desierto. No hay nada. No se percibe y no se siente la presencia de Dios. Ni que hablar, paréntesis, esto no tiene que ver, no tiene que ver directamente con el Or HaHaim. Pero el trabajo de cada uno de nosotros, y esto lo vamos a ver más adelante también, si Dios quiere, es transformar nuestro propio desierto en un lugar asentado, en donde la presencia de Dios se sienta. Cada uno de nosotros somos ese desierto. ¿Por qué? Porque por default, por así decir, no tenemos la presencia de Dios presente ni la sentimos a cada paso que damos. Y yo me incluyo. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros somos ese desierto. Y lo tenemos que refinar. Es decir, tenemos que revelar la presencia de Dios en nuestro propio desierto. En nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Se puede ir viendo, ¿sí?, en nuestro país, y así sucesivamente cada vez uno puede ir viéndolo desde otro enfoque. ¿Y cuál es la forma de darte cuenta si una actividad va a revelar la presencia de Dios o no? Bueno, si la Toira acepta esa actividad, pues entonces sí, vas a revelar la presencia de Dios con esa actividad. Y si la Toira no la acepta, pues entonces esa actividad no va a revelar la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Lo va a ocultar más. Entonces el pueblo judío viajó por el desierto, refinando la energía oculta de Dios en el desierto, en cada milímetro del desierto. Entonces lo que importa son los viajes, no tanto dónde pararon. ¿Dónde pararon? Bueno, en ese lugar donde pararon, refinaron el lugar y siguieron de viaje. Pero el punto clave era el viaje. Cada paso que ellos iban dando, iban encontrando, por así decir, refinando energía divina perdida en ese lugar por donde viajaban. Entonces lo que importa son los viajes, dice el Or HaHaim. Por eso la Toira no te enumera los lugares donde pararon. Lo que importa es el viaje en sí. Cuando llegaban a un lugar, en cuanto llegaron a una ciudad determinada, todavía no refinaron ese lugar. Recién llegaron y hay que trabajar, de acuerdo a todo el trabajo que había que hacer, el tiempo que se requería. Que esto es como cualquier proyecto de cualquier índole, sin diferencia. Uno sabe, o por lo menos estima, que va a necesitar un determinado tiempo para llevar adelante ese proyecto. Y de acuerdo a la complejidad del proyecto, se va a requerir más tiempo de trabajo. Lo mismo pasa con cada ciudad, cada lugar donde el pueblo judío acampó, requería un determinado tiempo de trabajo, de refinamiento de ese lugar. Pero en cuanto llegaron a ese lugar, todavía no habían hecho nada. Recién llegaste. Es como recién empezaste un proyecto y decís, bueno, a ver, dame los resultados. Pará. Recién empezamos, estamos organizando la oficina para sentarnos y empezar a trabajar. No me podés pedir resultados. Recién empecé. Entonces, ¿por qué la Toira lo llama viajes? Porque lo importante era el viaje. En el viaje se llevaban todas las chispas de energía que iban refinando lugar tras lugar a donde iban llegando. Por eso se llama viajes. Entonces, en resumen, dos explicaciones de una misma pregunta. La pregunta es por qué dice viajes y enumera lugares donde acamparon. El Kli Yakar lo que quiere decir es, bueno, Dios no hizo viajar demasiado al pueblo judío, no te preocupes. No fue terrible, pero en la práctica viajaron. ¿Y qué viajaron? 42 lugares, por eso la Torá lo llama viajes. Por los lugares en donde viajaron. Esos fueron los movimientos del pueblo judío y no fueron más que 42. Esto es la respuesta del Kli Yakar. La respuesta del Or HaHaim es: los viajes son importantes porque a través de esos viajes fueron refinando el desierto. Fueron revelando la presencia de Dios en el desierto. Esos eran los viajes. Y cuando llegaban a un lugar, se ponían a trabajar, pero en cuanto llegaron todavía no habían refinado nada. Esta es la respuesta del Or HaHaim. Ahora vamos a ver la respuesta a Hasidische. ¿Cómo explica esto el Rebbe? El Rebbe explica de la siguiente manera. Tiene incluso varias capas de explicación. Pero primero, una enseñanza clásica del Baal Shem Tov. Baal Shem Tov dice, Baal Shem Tov fue el que fundó el movimiento hasídico, que es de la misma época que el Or HaHaim. Incluso dicen que se querían conocer. El Baal Shem Tov intentó viajar a Eretz Israel, y si se conocían el Baal Shem Tov con el Or HaHaim, venía Moshiach. Así dicen, pero en la práctica no se encontraron. No, ¿qué va a hacer? El Baal Shem Tov enseña: Eile Masei Bnei Israel. Estos son los viajes del pueblo judío. Así empieza la parashá de esta semana. Dice el Baal Shem Tov: cada uno de nosotros somos ese pueblo judío, y nuestra vida consiste en 42 viajes. Está hablando de toda la vida.
está hablando de cada uno de nosotros. En tu vida vas a viajar 42 viajes. No está diciendo viajar a Miami y viajar a... No está hablando de eso. Está hablando que hay etapas en la vida de cada uno de nosotros. Y de vuelta, la vida de cada uno de nosotros consiste en esas 42 etapas. Después, ahora vamos a explicar esto, paciencia, pero después del Tzemach Tzedek, unas generaciones después, el tercer Rebbe de Chabad, dice que incluso todos los días hay 42 viajes en el día de cada uno de nosotros. El día comienza con una cosa, continúa con otra, continúa con otra. Estamos constantemente viajando. Esto es lo que explica el pensamiento hasídico, que ahora vamos a ver qué significa eso, pero estamos constantemente de viaje. ¿Por qué la Toira llama a todos los lugares donde acampamos viajes? Porque lo primero que tenés que saber es que cuando vos te quedaste estancado, fuiste, perdiste. La vida es un viaje y tenés que continuar viajando siempre, siempre, desde que saliste hasta que llegaste, llámese, después de los 70 años, 80 años, 120 años, lo que corresponda. La vida es un viaje y tenés que viajar y tenés que pasar por todas esas etapas que consisten en ese viaje. Este es el concepto que trae el Baal Shem Tov. ¿Cómo lo explica el Rebbe? Paréntesis, acá ya vemos cómo de una pregunta clásica con respuestas de comentaristas clásicos, uno te respondió, mira, te está diciendo que el pueblo judío no viajó demasiado por el desierto. Ok, ¿qué tiene que ver con mi vida particular? Bueno, muy lindo, el pueblo judío no viajó mucho por el desierto. El otro te dijo, mirá, el pueblo judío estaba refinando las chispas divinas del desierto, ya es un poco más elevado. Ok, es verdad, en la vida cotidiana también tenemos que refinar las chispas, etcétera, etcétera, pero no necesariamente es fácil de ver en la vida de todos los días esta cuestión de que hay 42 lugares de refinamiento. Viene el Baal Shem Tov y te dice, tu vida es un viaje, tu vida particular, donde vos vivís y todas las cosas que a vos te pasan, todas las etapas de tu vida, esos son parte de un viaje, un gran viaje, que empieza en Eretz Mitzrayim y termina en Eretz Israel. Con todo lo que eso significa, que en un minuto vamos a hablar un detalle más súper interesante, una vuelta de rosca que le da el Alter Rebbe, muy linda. Entonces el Rebbe explica así. En la vida básicamente hay dos formas, dos estados en los cuales uno se puede encontrar. Este es el primer nivel, digamos, de explicación. Dos estados en los cuales uno puede estar. O estás parado o estás viajando. ¿Qué significa estar parado? ¿Que estás quieto en un lugar? No. Quieto en un lugar, como se diría, ahora lo explico, la expresión es treif. Treif significa que no se puede comer, no es kosher, no es apropiado. Quieto no existe. Como siempre hablamos de judaísmo, es una especie de bicicleta, en donde o avanzás o te caes. No existe estar en un solo lugar. No puedes estar quieto con la bicicleta porque te caes. Puedes hacer un poco de equilibrio unos minutos, pero lo que sea, después te vas a caer. Y para atrás tampoco puedes ir. La bicicleta no anda para atrás, anda solamente para adelante. Las bicicletas comunes por lo menos. Entonces, o estás parado. ¿Qué significa estás parado? En la bicicleta tenés que pedalear, tenés que avanzar. Claro, pero cuando uno avanza en forma nivel tras nivel, de manera tal que el nivel siguiente está directamente relacionado al nivel anterior, eso no se llama avanzar, eso se llama estar parado. Por ejemplo, el Rebbe da un par de ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, yo los voy a modificar un poco, pero la idea es así. Vos podés ser un estudiante. Vas a la facultad de medicina, primer año, segundo año, tercer año, y bueno, vas ganando conocimientos, montones de ideas, y te las van transmitiendo, etcétera, etcétera. Pero llega un momento, obviamente, entre paréntesis, uno siempre es un estudiante, siempre va creciendo. Es verdad, cerramos paréntesis, llega un momento en que ya no sos más un estudiante, ahora sos un médico. Diste un salto cualitativo, no cuantitativo. Mientras estabas en la facultad, ibas sumando conocimientos, uno más otro, cuantitativamente hablando. Primer año, segundo año, materia materia lo otro. Pero en el momento en que terminaste esa etapa, diste un salto sin comparación infinitamente más elevado de los saltos que venías dando antes. Si vos sos un estudiante de medicina y siempre estás en primer año, y bueno, mira, me parece que mucho futuro no tenés como médico.
Si no podés pasar ni siquiera primer año, y estás un año y otro año y otro año y otro año, y siempre estás en primer año. Me hace acordar a los... No sé del tema, porque no me quiero meter en política tampoco, pero los centros de estudiantes, que tienen esos estudiantes que tienen como 50 años, que hace 50 años que están en la facultad, y es el director del centro de estudiantes, y está en primer año de medicina. Buah. Ok, pero es el presidente del centro de estudiantes. Ese se dedicó a política, no a medicina, obviamente. Es el eterno estudiante. Ese no avanza. Ese está recontra perdido, totalmente estancado en el término de medicina, por lo menos. Quizás en política le va re bien, pero en medicina está estancadísimo ese. Ese no sirve para nada. Pero está el estudiante que avanza, un año, otro año, una materia, va metiendo materias, otra y otra, y va creciendo. Pero son todos crecimientos comparativamente hablando, cuantitativamente similares. Una materia, otra materia, vas creciendo, pero es cuantitativamente igual. Después hay un salto cualitativo. Ya está, me recibí. No soy más estudiante en términos de la facultad, de vuelta, uno siempre va creciendo y estudiando, pero ya no soy más estudiante, ahora soy maestro. Ahora yo enseño a otros. Es un salto cualitativo. O aplico todos mis conocimientos como un médico cualquiera a mis pacientes. Es un salto cualitativo. A los pacientes no les puedo decir, ay, yo soy un eterno estudiante. Doctor, si usted no sabe del tema, mejor me voy a otro lado. Yo necesito que me curen. ¿Cómo estudiante? ¿Sabe del tema o no sabe usted? Sí, ok, está bien. Yo sé del tema y tomate tal pastilla y te va a ir bien. Es un salto cualitativo. Entonces, estar parado... ¿Qué significa estar parado? Que creces, pero cuantitativamente hablando, de a poquito. Comparable un nivel al otro. Primer año y segundo año, bueno, las materias son más difíciles, pero no deja de ser un año más de la facultad. Después tenés andar, hiluj. Andar significa que los saltos que das en tu vida son infinitos niveles, es decir, entre un nivel y el próximo hay infinitos niveles. Un salto cualitativo. Tan grande es el salto que es incomparablemente más elevado el nivel en que te encontrás ahora al que te encontrabas antes. Incomparablemente, como no me salen las palabras exactas, pero infinitamente más elevado el segundo nivel por sobre el primer nivel. Esto se llama andar. Y el pueblo judío en particular somos mehalhim. Hay una profecía, dice, ustedes van a ser andantes entre estos que están parados. Es una profecía. ¿Quiénes son estos que están parados? Los malachim, los ángeles. Los ángeles están parados. Aman a Dios, temen a Dios, crecen. Impresionante. Pero siempre en el mismo nivel. Siempre en el mismo, dentro de la misma categoría, por así decir. No cambian de categoría. Nosotros, como seres humanos, como Yehudim, tenemos la capacidad de dar un salto de categoría. Un salto cualitativo. Y esta es la razón por la cual la Toira dice Eile Masei. Estos son los viajes. ¿Por qué la Toira habla de viajes y en realidad enumera solamente lugares donde se acamparon? Porque lo principal es el viaje. Es que vos sepas que estás de viaje. Que vos sepas que tenés que crecer y que tu crecimiento tiene que ser en forma tal de masei, de hiluj, de andar, viajes. No cuantitativo. Tu crecimiento verdadero viene cuando das saltos cualitativos, no cuantitativos. Ese es el verdadero crecimiento. Y esos son los viajes del pueblo judío. La vida, volviendo a la enseñanza de Baal Shem Tov, la vida es un viaje. Y en ese viaje tenés que dar saltos cualitativos. Tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado. Hay una frase de nuestros sabios, interesante, que mucha gente la malinterpreta. Tiene relación con esto también. El Rebbe no la cita acá directamente, pero tiene relación con esto. La Gemara dice, el Talmud dice en Sanedrin, el Talmud dice que Moshiach viene de Heisa Hadas. Heisa Hadas, la traducción es cuando uno deja de prestar atención. Estabas haciendo un asunto, dejaste de prestar atención y, qué sé yo, se te quemó el té, se te quemó la leche, no importa. Porque no prestaste atención. Heisa Hadas, estabas pensando cualquier otra cosa. Moshiach viene de Heisa Hadas. Hay quienes dicen, hay quienes quieren explicar que esto lo que quiere decir es, y de hecho por esto mismo critican muchísimo a Chabad, dejen de hablar de Moshiach, dejen de hinchar, cuando nadie hable del tema, ahí llega Moshiach. Cuando dejen de prestar atención en este asunto, ahí viene Moshiach. Heisa Hadas, dejen de prestar atención. Así explican algunos, pero el Rebbe tiene una explicación mucho más profunda. ¿Qué significa Heisa Hadas? Que uno trasciende aquello que comprende. Cuando cada uno de nosotros podamos dar ese paso, ese salto cualitativo,
y vayamos más allá de lo que nos parece que podemos hacer. Eso es lo que significa un salto cualitativo. Un tipo que nunca se pone tefilín, para dar un ejemplo concreto y simple, y un día decide, de ahora en adelante, todos los días me voy a poner tefilín. Es un salto cualitativo, no es cuantitativo. Porque tiene que quebrar con su propia costumbre de no hacer tal o cual cosa. Tiene que quebrar con la vergüenza que le da de la gente que lo mira, la sociedad que está a su alrededor. Tiene que quebrar con cosas que no va a quebrar paso a paso, sino que va a tener que hacer un salto y a otra cosa, como era la historia de la apertura del mar. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, estaba el mar ahí cerrado y estaba todo el pueblo judío frente al mar y nadie sabía qué hacer. Y hay toda una explicación del Midrash y toda una explicación del Rebbe impresionante sobre los diferentes grupos de gente. Uno decía vamos a rezar, otro decía vamos a volver a Egipto, vamos a tirarnos al mar a morirnos, vamos a suicidarnos, otro decía vamos a pelear contra Egipto. Y apareció un meshugene, literalmente un loco, Nachshon ben Aminadav. ¿Qué hizo Nachshon? Saltó al mar y dijo que se abra. Y empezó a caminar. Dale para adelante. Y el agua le llegó hasta acá y ahí se abrió el mar. Es un salto cualitativo, más allá del salto que habrá pegado para entrar al agua, es un salto cualitativo. En donde si Dios dijo que había que avanzar, pues entonces vamos a avanzar. Ay, no lo entendés. A esto me refería yo con toda esta historia. Ay, es algo que no entra en tu cabeza, que nunca lo hiciste, que no comprendés para qué sirve, que ni tampoco lo disfrutás necesariamente. Pero esto es lo que dice la Torá. No es que se le ocurrió al pelado barbudo. Esto es lo que dice la Toira. Por miles de años dice esto la Toira. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Listo. Hey Sahadas. Deja de lado todo lo que te parece, todo lo que vos entendés, y pegá el salto. Entonces, por eso el Rebbe explica, esto es lo que significa que Mashiach viene de Hey Sahadas. Cuando nosotros dejemos de lado lo que nos parece, lo que entendemos, lo que no entendemos, todos nuestros cálculos y maquinaciones, esto va a hacer que venga Mashiach. Y esto es de lo que está hablando el concepto de Masei, viajes. La vida es un viaje. Y en ese viaje no puedes estar parado repitiendo la idea. No podés ir nivel tras nivel, primer año, segundo año, no señor. Vas a tener que dar viajes, saltos cualitativos. Y cada una de esas etapas en tu vida es donde justamente cuando avanzaste al próximo paso, cuando diste un salto cualitativo. Si no, no avanzaste. Si no, no avanzaste. El Baal Shem Tov trae un ejemplo. Hay un libro que no lo tengo yo, es un libro común de Mahané Efraim que cita esta enseñanza, y todos los lugares en Hasidus donde se cita esta enseñanza, se cita ese libro. Como que es el libro donde está esta enseñanza de Baal Shem Tov. Y ahí trae un ejemplo. Un ejemplo. Es un poco complicado el ejemplo. Voy a hacer lo mejor que pueda para explicarlo. Complicado de masticar, no complicado de entender. No, gracias a Dios somos gente inteligente y lo vamos a entender. Pero es difícil de masticar. No es fácil. Y el ejemplo es el siguiente. Uno de los lugares, los nombres de los lugares en donde el pueblo judío viajó, el Baal Shem Tov explica que el nombre de ese lugar te indica cuál fue el salto cualitativo logrado en ese lugar. Dicho de otra manera, en tu vida particular, porque dijimos que la vida son estos 42 viajes, en algún momento tiene que haber este salto cualitativo de este lugar en donde el pueblo judío pasó. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Kibroi Satava. Kibroi Sataiva. Traducción literal, que de hecho con la traducción literal no es rara, sino que es realmente por qué ese lugar se llama así. Se llama la tumba de las pasiones. Kibroi Sataiva. Kever, la tumba de las pasiones. ¿Qué pasó en ese lugar? El pueblo judío quería carne. El pueblo judío quería carne. Y se quejó a Dios. Tenían carne, tenían vacas, pero no querían matar sus vacas. Entonces se quejó a Dios, qué sé yo. Dios le mandó el slav, una especie de codorniz, una especie de pájaro, qué sé yo, que tenía mucha gordura, como que era muy rico. Dios manda el pájaro este, la gente se come el pájaro este y se murieron. Porque pidieron mal, desagradablemente, pidieron, digamos, por así decir, con el bolsillo lleno, con la panza llena. Bien. Entonces todas las personas que murieron comiendo ese slav, los enterraron en un lugar que se pasó a llamar Kibroi Sataiva, la tumba de las pasiones. ¿Tenías ganas de comer carne? ¿Tenías esa pasión? Chao. Se enterraron ahí. El Baal Shem Tov explica que una de las etapas de la vida de la persona es donde tiene que enterrar sus propias pasiones. Tiene que llegar a un nivel espiritual tal en el cual no tiene pasiones. Pasiones obviamente del mundo material estamos hablando. Pasión por Dios,
pasión por Toiro, pasión por mitzvahs, obvio que sí. Pero pasión por el mundo material, Kibre y Sataiva, enterré todas mis pasiones. Llegó a un nivel espiritual, yo no, obviamente, pero la persona debería llegar a un nivel espiritual tan, pero tan elevado, que el mundo material, ni fu ni fa, no le significa nada. Nada. Le da lo mismo si tiene, si no tiene. Eso es Kibre y Sataiva. Otra oportunidad. Te doy otra oportunidad. Yo te dije que era difícil de masticar. No es difícil, es imposible. Otra oportunidad. El bar mitzvah tampoco lo compro, porque no hago nada. Eso llego. No, ok, ahí porque no entendiste lo que es un bar mitzvah. Pará. ¿Qué es un bar mitzvah? ¿Qué es un bar mitzvah? Pero sos bar mitzvah por naturaleza, digamos. Por Sí, antigüedad. no, pero por eso hay que entender, hay que apreciar qué significa el bar mitzvah. El bar mitzvah es el momento en el cual se revela en el interior de la persona su alma divina. Y es el momento en el cual empieza verdaderamente el conflicto en el interior de la persona. ¿Por qué? Hasta el bar mitzvah, bat mitzvah es lo mismo. Nada más que bar mitzvah es a los 13, bat mitzvah es a los 12, pero es la misma cosa. Hasta el bar mitzvah es todo un juego. Es todo una práctica. Y sabes qué, si no lo hiciste, no, como se dice en Yiddish, nicht gefährlich, no es terrible, qué tanto lío. No pasa nada. A partir del bar mitzvah, ¿cómo no pasa nada? Es seria la cosa. Y no solamente es serio, que tenés que cumplir las mitzvot, sino que Dios libre y guarde, una persona que no cumple las mitzvot no solamente está arruinando, digamos, su vida espiritual, está arruinando la vida espiritual del pueblo judío entero. Porque somos todos un solo cuerpo, es como quien dice, hay una historia de Rabbi Shimon ben Yochai, famosa, es un ejemplo. Un ejemplo que Rabbi Shimon dio de un barco, había un grupo de gente que estaba viajando en un barco, es un ejemplo súper famoso. Estaba viajando en un barco y uno, qué sé yo, tenía mucha plata, se compró su propio camarote, se pagó el viaje en su propio camarote y la gente estaba dando vueltas por el barco y en eso el barco empezó a hundirse. Y la gente empezó desesperada, el capitán, sí, para acá, para allá, el barco se hunde, qué sé yo, cada uno vamos a trabajar para que el barco no se hunda, cada uno con un balde sacando el agua. Bah, hasta que empezaron a ver que este tipo que se había comprado su camarote no estaba ayudando. Entonces lo fueron a buscar al camarote. Jaime Uncle, ¿qué estás haciendo? Abrieron la puerta del camarote, ¿qué estaba haciendo Jaime Uncle? Agujeros en el piso del barco. El barco se estaba hundiendo por Jaime Uncle. Entonces le dijeron, ¿cómo estás haciendo agujeros en el piso del barco? Nos vamos a morir todos porque vos haces agujeros en el piso del barco. Entonces Jaime Uncle dice, yo pagué mi camarote, adentro de mi camarote hago lo que quiero. Este es el ejemplo. Obviamente no es una historia que pasó, es el ejemplo. En donde en la práctica, todo el pueblo judío, estamos todos en el mismo barco. Y bueno, cada uno tiene su camarote. Algunos tienen camarote de primera, otros tienen camarote de segunda, de turista. Bueno, poner el nombre que quieras, no pasa nada. Pero al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco. Y si uno está haciendo agujeros en su propio camarote, ojo, porque no te afecta solamente a vos. Está bien, es verdad, haz lo que quieras en tu camarote, pero te afecta a los demás también. Entonces el bar mitzvah es una de estas etapas, un salto cualitativo. Y el chico o la chica en su bat mitzvah, que no son conscientes de esto, es porque no se prepararon como corresponde. Porque no entendieron qué es lo que está pasando. Porque piensan que es una fiestita con el vestidito. Bueno, y ya todo el mundo conoce y sabe cómo funciona esto. No se prepararon. O piensan que es solamente la fiesta para agarrar la silla, que te tiren con la silla para arriba y todos bailamos y aplaudimos. Eso no es el bar mitzvah. Eso no es el bar mitzvah. Incluso hay una carta famosa del Rebbe a un pariente de él, no me acuerdo ahora el nombre. El punto es que el Rebbe le escribe que el bar mitzvah es un día serio. El bar mitzvah no es necesariamente un día de fiesta. Es un día serio en el cual tenés que asumir la responsabilidad tuya por todo el pueblo judío. Bueno, no es poca cosa. Pero no me tiraste en la práctica otro nivel. Mira, toda mitzvah que no te gusta, para vos es un salto cualitativo. Para mí, quizás no. Porque obviamente, no se necesita rabino para decir esto, nuestras vidas son diferentes. En todo sentido, vos sos vos y yo soy yo. Todo bien. Pero lo que para vos puede ser un salto cualitativo, Baruch Hashem.
Por lo que para vos es un salto cualitativo, para mí no. Y al revés lo mismo, para lo que para mí es un salto cualitativo, para vos no. Entonces y esto lo hablamos muchas veces, es una clásica enseñanza hasídica también. Cuando vos encuentres una mitzvah que esa no, y que vos decís, esa no, y no es para mí, y no me hable más del tema, he aquí, bienvenido a la razón por la cual fuiste creado, para cumplir esa mitzvah. No, pero yo dije que no. Ok, listo. Estamos a la espera de tu salto cualitativo. Estamos, no me refiero yo, yo no soy nadie. El pueblo judío entero estamos a la espera de tu salto cualitativo. En esa mitzvah. Y puede ser, estoy exagerando y a propósito diciendo una mitzvah que no tiene ahora ni fu ni fa, no va al caso, ¿sí? Esa mitzvah era tzitzit, que te pongas un tzitzit con el talit katán, los tzitzit volando, qué sé yo, qué sé cuánto. Y no estoy diciendo que tengas que hacer esto, estoy dando un ejemplo a propósito cualquiera. Y para otro esa mitzvah es una pavada, escuchame, ponete la ropita y che, ¿qué me importa si me pongo la ropita? No me pongo la ropita. Bueno, pero para vos puede ser que sea así importante. Efectivamente es importante, complejo y difícil por la razón que sea. Justo a propósito elegí una mitzvah que no es difícil, lo que sea, no importa. Es un ejemplo nada más. Cada uno tiene su asunto, su, entre comillas, misión. Bueno, esa mitzvah que tanto te disgusta, ese es tu salto cualitativo. Entonces no es que hay uno solo para todos. Es que el Baal Shem Tov dio un salto cualitativo extremadamente elevado. Extremadamente elevado. Que las pasiones y yo qué sé, ok. Pero ese es el salto cualitativo que el Baal Shem Tov expresa. Después cada uno tiene en su vida su propio salto cualitativo, o sus propios saltos cualitativos. Hay que pensarlos, hay que meditarlos, digamos. No es payo, no es simple. El Alter Rebbe le da una vuelta de rosca más a todo esto. El Alter Rebbe hace otra pregunta sobre la parsha. El Alter Rebbe dice, el versículo aparentemente es raro. Vamos a leerlo de vuelta, nadie se le ocurrió. Pero el versículo es raro. El versículo dice, Eile, estos, en hebreo, sí, es simple, traducción simple. Eile, estos, Masei, en plural, los viajes, Bnei Israel, del pueblo judío, Asher, con los cuales, digamos, Yotzu, salieron, Meyeretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto. Después dice a la mano de Moishe y Aaron, qué sé yo. Perdón, ¿con cuántos viajes salís de un lugar? Con un solo viaje. El viaje entre La Plata y Capital Federal es un viaje. Con un solo viaje yo salí de La Plata y después veo a dónde llego, pero con un solo viaje salí de La Plata. ¿Por qué la Torá dice en plural viajes con los que saliste de Egipto? De Egipto saliste con un viaje. Entre un lugar que se llamaba Ramsés, está escrito en la Parsha incluso, Ramsés, a un lugar que se llamaba Sucot, que Sucot estaba fuera de Egipto. Ramsés dentro de Egipto, Sucot fuera de Egipto. ¿Con cuántos viajes saliste de Egipto? Un viaje. Entonces, ¿por qué la Torá dice estos, en plural, son los viajes con los cuales saliste de Egipto? No se entiende. Y el Alter Rebbe responde de la siguiente manera. ¿Se entiende el problema? El Alter Rebbe responde de la siguiente manera. El concepto de Egipto, y esto es algo que se habla mucho en Pesach, Mitzrayim en hebreo, viene de la palabra Meitzarim. Meitzarim significa límites, opresión, como Beina Metzarim, entre los límites, 17 de Tammuz al 9 de Av. Meitzarim, límites. Cuando vos superaste un nivel y llegaste con toda la fuerza al próximo nivel, sabé que de vuelta estás en Mitzrayim. Volviste a entrar en el próximo nivel de límites. Es verdad que frente al nivel anterior te superaste y trascendiste los límites. Saliste de Mitzrayim, por así decir. Pero ¿sabes qué? Volviste a entrar. Es un Mitzrayim superior. Es un límite, límites y opresiones superiores a las de antes. Digamos, te ampliaste. Sí, pero igual estás limitado. Llegaste al próximo nivel, que también se llama Mitzrayim, frente al siguiente nivel. ¿Y sabes qué? El siguiente nivel también se llama Mitzrayim, límites, frente al próximo y próximo y próximo, así sucesivamente, hasta que entres, digamos, en Eretz Israel. ¿Qué significa salir de ¿Qué significa salir ¿Qué significa vivir en Mitzrayim?
Vivir en Mitzrayim, por lo menos una idea, se puede ver de diferentes maneras. Vivir en Mitzrayim quiere decir, por ejemplo, que uno tiene vergüenza de expresar su propio judaísmo, que uno hacia uno mismo le resulta extraño el judaísmo. Esto yo nunca lo hice, es algo raro, y lo estoy haciendo acá y me parece extraño igual, a pesar de que lo voy a seguir haciendo, pero no deja de ser raro. Esto no es mi vida, esto es algo agregado a mi vida. Esto es vivir en Mitzrayim. ¿Qué significa vivir en Eretz Israel? Vivir en Eretz Israel significa una situación espiritual, dentro del ejemplo que yo estoy dando, en donde te sentís que esto es realmente lo que vos querés. Y disfrutás de ser un Yehudí. Y disfrutás de Torah y Mitzvot. Esto es Eretz Israel. ¿Por qué digo esto? La palabra Eretz, tierra, está muy relacionada con la palabra Ratzon. Ratzon significa voluntad. Cuando la persona disfruta y tiene voluntad del judaísmo, esto es vivir en Eretz Israel. Vivir en Mitzrayim, que significa que es extraño el judaísmo para vos. Sos un esclavo de la sociedad. Vivir en Eretz Israel, que esto lo disfrutás y esto es tu vida. Yiddishkeit, esto es tu vida. Entonces, cuando vos salís de un límite, de un Mitzrayim, hasta que no llegues a Eretz Israel, discúlpame, pero seguís en Mitzrayim. Pero ya superé este paso, y este paso, y este paso, y este paso. Sí. ¿Llegaste a Eretz Israel? No. Pues entonces todavía estás en Mitzrayim. Por eso la Toira dice, estos son los viajes. Un segundo. Por eso la Toira dice, estos son los viajes con los cuales el pueblo judío salió de Mitzrayim. Son constantes estos viajes. Vas a tener que seguir viajando hasta que llegues a Eretz Israel. En plural, viajes con los cuales saliste de Mitzrayim. Es un constante Mitzrayim. Saliste de uno, entraste en el otro. Yo lo analizaría de la siguiente manera, y esto lo he visto en charlas del Rebbe, como el Rebbe como el Rebbe enfoca este asunto. Y la verdad es que, en mi humilde opinión, es la única forma que tiene sentido orientarlo, más allá del Rebbe, José, etc. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mejor que podemos en la situación en la que nos encontramos. Más que eso, no se exige de nosotros. Esto es como en el Tanya, que es un libro de Hasides que explica el Alter Rebbe, se habla sobre el Beinoni. El Beinoni es un hombre intermedio, digamos, el nivel al cual todos podríamos llegar. Este es el Beinoni, el hombre intermedio. Hombre, mujer es lo mismo, ¿sí? Como siempre digo. ¿De qué se trata ser un hombre intermedio? No voy a dar toda una clase de Tanya ahora porque es larguísimo y no viene al caso, pero un detalle nada más. Un detalle que me parece que puede ayudarnos a entender lo que yo entendí de lo que vos planteaste. El Beinoni, el hombre intermedio, no debe contemplar asuntos que no corresponden. Por ejemplo, para dar un ejemplo bruto a propósito, contemplar comer jamón. Es un ejemplo nada más, una tontería, pero es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? A veces uno se pierde en sus pensamientos, porque ve esto, porque ve lo otro, porque está pensando, andar a saber en qué pajaritos, etc. Y uno termina contemplando aquello que no corresponde. Y a veces, en muchísimos casos, incluso sin darse cuenta. Tienen pies así la cabeza, todos nos hacemos la cabeza con montones de cosas diferentes. Y por eso a propósito digo un ejemplo tontísimo, pero cada uno puede poner el ejemplo que quiera. Y que comer jamón, y que es muy rico, y que hay jamón de España, y jamón de acá, y jamón de allá, y empezás a... Sí, en toda tu cabeza a armarte toda una historia de cómo vas a ir al almacén de acá a la vuelta y comprar el jamón, y comprar los sándwiches, y ponerle el queso, y etcétera, etcétera. Eso no es un problema. ¿El problema cuál es? ¿El problema cuál es? Cuando te das cuenta que estás contemplando en eso, ¿qué vas a hacer ahí? Ahí está el problema. El contemplar, y bueno, ¿qué vas a hacer? Contemplaste. Pero cuando te diste cuenta que estás pensando en algo que no corresponde, ahí está en tus manos dejar de pensar en eso. Sacátelo de la cabeza y decir, no, esto no es para mí. Qué tonto, ¿cómo estaba pensando en esto? Listo, vamos a empezar en otra cosa. El hecho mismo de haber pensado en esto, ¿y qué querés? Te vino de arriba el pensamiento y salió en la cabeza y surgió. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada.
Mientras no hagas nada, por lo menos con este pensamiento no pasa nada. Pero la jojme, la sabiduría está en darse cuenta, en el momento que uno se da cuenta, dejar de pensar en eso. Si fuiste hasta el almacén y te compraste el jamón, y te armaste el sándwichito y te pusiste el queso y hiciste todo rico, estabas a punto de ponértelo en la boca y decís, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Uy! Si no comemos jamón. Entonces ahí tenés dos oportunidades, dos posibilidades. No hinches. Adentro, Dios libre y guarde. Y la segunda oportunidad es, qué tonto que fui hasta ahora. Mirá cómo fui hasta el negocio. Compré, y lo armé, y lo puse, y recién me acabo de dar cuenta que nosotros no comemos esto. Déjalo, chao, otra cosa. La clave está en ese momento en que te diste cuenta de tomar la decisión correcta. Ay, no sos un tzadik, porque los tzadikim no piensan en comer jamón y todas las cosas que a cualquiera se le puede ocurrir. ¿A qué se refiere eso? ¿Está bien? ¿Y quién dijo que tenías que ser un tzadik? Nadie dijo que tenías que ser un tzadik. Ay, y lo puedo decir en carne propia, por eso no me da ni vergüenza hablar del tema, ni miedo de hablar del tema. Uno desperdició años y años de su vida en otras cosas, en el buen sentido, en el mal sentido, siendo mejor persona, peor persona, haciendo esto, lo otro, qué sé yo. Ok, como se dice en castellano, lo pasado pisado. Hacé chuva, por supuesto, arrepentite de lo que hiciste mal, no lo vuelvas a hacer, etcétera. Pero ya está, que te vas a poner a llorar toda tu vida porque hiciste esto y aquello. Ya está. ¿Qué utilidad te va a traer que toda tu vida te la pases llorando por esto? ¿Qué utilidad? ¿Vas a querer más a Dios? El otro día, ayer o anteayer, me mandaron un comentario en el canal de YouTube. Un personaje muy interesante que me mandó un comentario. No voy a explicar todo el comentario. Me dice, mirá este video, yo no miro videos, pero cuando él me manda... No manda tonterías, miré un ratito, una parte acá, una parte allá. Era de un rabino en otro lado, religioso, ¿sí? Religioso, gente religiosa. El que me mandó el comentario es ortodoxo, del rabino ortodoxo, etc. Y me puse, no miré los videos, pero los títulos de los videos, uno me llamó la atención. Un título, y con eso me alcanzó para darme cuenta de qué estamos hablando. ¿Cuál era el título del video? No recuerdo las palabras exactas, era en inglés también. El título era Todo lo que pasa en el Gehinnom. Esto es una clase de no sé cuántos minutos, una hora, de todo lo que pasa en el purgatorio. Vas a ver la que te va a esperar, ¿eh? Y decía en la descripción del video, no apto para chicos, porque no sabes de la que voy a hablar. No apto para chicos, para niños, en inglés, qué sé yo. No apto para personas impresionables. Así que imagínate lo que decía este rabino en el video. Agárrate. Ya con ese título me tentó. Ya está, ahora lo vas a buscar. Ahora, yo me quedé pensando, ok, ponele que uno ve, no lo miro y no me interesa, ponele que uno ve la clase de este rabino. Ortodoxo, si no está diciendo mentiras ni tonterías. Ponele que ves la clase de este rabino. Y ponele que te quedaste boquiabierta. Porque después de escuchar toda esa introducción y todo lo que andás a ver, todo lo que dice, ¡uy, veis, mir la que me espera a mí! Ahora, pregunta, ¿lo querés a tu papá que está en los cielos? ¿A Vino Shevayomaim? ¿A tu tati? ¿Lo querés mucho ahora? ¿Tenés mucho amor a él? No sabés la que te espera, ¿eh? Cómo te va a quemar, cómo te va a partir en tantos pedacitos y te va a repartir por todo el mundo y tu alma va a viajar y volar por todos los cielos del sufrimiento. ¿Lo querés mucho ahora tu papá? No. ¿Ese es tu Dios? Perdón, el mío no es así. Yo no quiero ese Dios. No me interesa tener ese Dios. Un Dios que es castigador, un Dios que está esperando para dármela con todo por cada error que yo cometo. Tómatela, yo me voy de mi casa, no quiero ese padre. No necesito un padre así. ¿Para qué lo quiero? No necesito eso. Esa no es la imagen divina de lo que es el Dios jasídico, o incluso yo me animaría a decir, sin muchos pelos en la lengua, ni siquiera judaico. Ese no es el Dios judío. Disculpame. No sé, es algún meyúgene que lo único que está esperando hacer es castigarme cada vez que yo me equivoco.
Pero no es mi Dios, no me interesa pensar así en Dios, porque no me lleva a nada. Yo mañana voy a cumplir una mitzvah para que no me pegue así, para que no me destruya y no me... Tómatela, vos y tus mitzvot. No me interesa. Esa no es la relación que yo quiero con Dios. No me interesa. No es. Entonces, de vuelta, ¿qué me voy a poner a llorar por todas las cosas malas que hice en mi vida? Deja, hacer chuva, obvio, corresponde. Hay que arrepentirse, estuvo mal. No se puede minimizar las cosas que uno hizo. Perfecto, pero ¿sabes qué? Para eso tenemos Yom Kippur. Yom Kippur, estás en la sinagoga. Este año ni siquiera sé si vamos a estar en una sinagoga en Yom Kippur. Y llora todo Yom Kippur si querés. Por todas las cosas malas que hiciste. Cada vez que dices al Hedge Hatán Lefaneja, no sé si leyeron el texto alguna vez. Por el pecado que hicimos de esto y te golpeas el pecho. Por el pecado que hicimos de esto y por el pecado del otro. Decítelos todos. Y decirlos lentamente, despacito. Y repetirlo las 10 veces que se repita a lo largo de todo Yom Kippur. Y pensalo y que se te piante una lágrima. O unas cuantas. Perfecto. Terminó Yom Kippur. Simcha. Alegría total. Dios te perdonó. Después de haber dicho 10 veces que pecaste, una lista larga, ¿sí? 10 oportunidades, una larga lista de pecados. Después de haber dicho todo esto, y mientras lo decías, pensabas en cada una de esas cosas que es verdad, y que yo hice todo eso. ¿Sabes qué? Terminó Yom Kippur y Dios te perdonó. ¡Fa! Lo más grande que hay. ¡Bajaye! ¡Alegría! Después de semejante desastre, ¿me perdona igual? Yo lo quiero a ese Dios. Ese es el Dios que yo quiero. No que está esperando para castigarme. ¿Que me perdonó? Claro que sí. Eso es Yom Kippur, el día del perdón. Si no, ¿para qué vamos a Yom Kippur y para qué lo hacemos y ayunamos, etcétera, etcétera? Porque nos perdona, porque nos quiere. Por eso. Entonces, de vuelta, hacé chuva y andale por adelante. Hacé lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas. Como hablábamos el otro día, con la mochila que tiene cada uno, con las historias de cada uno. Hacé lo mejor que puedas. Hacé lo mejor que puedas. Vos dijiste que llegabas a dentro de los viajes, ibas haciendo pasos de calidad para llegar a Eretz Israel. El hecho de que llegar a Eretz Israel ya está, no hay que seguir allá. Oh, muy bien. La pregunta está muy bien. No, pero la respuesta dentro de todo lo que ya hablamos debería ser comprensible. Eretz Israel también tiene niveles. También tiene niveles. De hecho, esto no es algo que se me ocurrió a mí como respuesta fácil para una pregunta difícil. El Rambam me explica, justamente hablando de las leyes del templo, Eser Kedushos, de la Mishnah está, Eser Kedushos, hay 10 niveles de Kedusha en Eretz Israel. Tenés fuera de Eretz Israel, bueno, en Jerusalén, dentro de Jerusalén, dentro de Harabais, del monte del templo, dentro del espacio del templo, diferentes espacios. El templo mismo estaba construido en una especie de escalera, una especie de monte, hasta que llegás a Kodesh HaKadoshim, al lugar más santo de todo el universo. Dentro de Eretz Israel mismo hay niveles. Y para terminar, para entender esto, una historia que ya conté, sin duda, la voy a hacer cortita, de Simchas Torah, la historia de Simchas Torah, que una vez el Alter Rebbe, antes de ser Rebbe, era un Josid de Rab Menachem Mendel de Horodok, uno de los estudiantes de Magi de Mesrich, y estaba una vez en Horodok, en Simchas Torah, y antes de Simchas Torah se dice una serie de versículos. Uno de los versículos es Ator Eisaradas, Dios te hizo saber, dice Moshe Rabbeinu, que Él es uno, y qué sé yo. Es un versículo largo, no voy a explicar toda la cosa ahora. El punto es que estaban todos esperando que el Rebbe, que era Menachem Mendel de Horodok, empiece los bailes de Simchas Torah. Y se empieza con ese versículo. Y el Rebbe no empezaba. Y no empezaba, y nadie se animaba a acercarse hasta que el Alter Rebbe, que digamos era el Josid más elevado que tenía ese Rebbe en ese momento, se le acercó y le preguntó, no, Rebbe, como que la gente está esperando, ¿viste? Hay que empezar. Y el Rebbe le dijo así: no puedo empezar porque veo 100 explicaciones diferentes de este versículo. Y no las puedo poner todas juntas. Me está costando en la cabeza poner todas juntas las 100 explicaciones diferentes que veo. Entonces no puedo empezar, no me sale el versículo por la boca. Entonces el Alter Rebbe le dijo: Rebbe, después de que pongas las 100 explicaciones todas juntas, vas a ver 100 más. Y después de que pongas las otras 100 más, vas a ver 100 más. Entonces empezá.
¿Qué vas a hacer? Empezá. Y el Rebbe lo miró y le dijo, muy bien, tenés razón. Y empezaron Simchat Torah y empezaron los bailes. En todo hay niveles. En todas las cosas hay niveles. En todo. Y uno tiene que crecer, este es el punto de masa y justamente, este es el punto de los viajes. Uno tiene que crecer y saber que está de viaje y no quedarse estancado. Uno tiene que crecer. ¿Ya?